Mire, hermano, todo es para honra y gloria de Dios. Todo lo que aquí hacemos, clases, la mesa del Señor, los cantos, la predicación, todo es para honra y gloria de Dios. No es para un servidor, hermanos, ni para nadie, sino para Dios, que Él merece honra y gloria, hermanos. Bueno, dice el hermano Luis que no hay nada ahí. A veces, dijo el hermano, confiar en la tecnología no es bueno, hermano, con guardarles. Confiar en la tecnología, después se te perdió el sermón y ya predicamos. Bueno, dice la Biblia, hermanos, en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 22. Hay un pasaje interesante ahí, hermanos. Jesús va a comenzar su ministerio. Jesús acaba de ser tentado, hermanos. Lucas capítulo 4. Acaba de ser tentado el Señor porque estuvo en el desierto 40 días. Y fue tentado por el diablo, hermanos. Y después de ser tentado, ¿verdad? Antes habiendo sido bautizado, es tentado y entonces comienza su ministerio en el capítulo 4. ¿Y dónde comienza? En la ciudad donde se había criado, que era Nazaret. Lucas capítulo 4, versículo 16. Y vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo, entrando a la sinagoga, se sentó a leer, ¿verdad? Pero dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo entregó al ministro y se sentó. Imagínense ustedes eso que está pasando. Y todos los ojos que está en la sinagoga, dice, estaban fijos en él. Dice el versículo 21, y les declaraba diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y dice el versículo que sigue: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Es interesante esta lectura, hermanos, en Lucas. ¿Qué lecciones aprendemos aquí, hermanos? Es el inicio de Jesús. Comienza su ministerio. Empieza a realizar la obra a la cual Dios el Padre lo envió. Y hermanos, y empieza con valentía, con valor en la sinagoga. ¿Por qué, hermanos? Porque entra en la sinagoga, en esa ciudad donde se había criado, hermanos, y dice: el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Sabe que la palabra ungido, hermanos, es la palabra Mesías? ¿Sabe que la palabra ungido es la palabra Cristo? Cuando Él dijo, me ha ungido, está diciéndole a esa gente: yo soy el Mesías esperado, yo soy el Cristo. Valientemente, hermanos, se declara ante ellos quién era Él, el Mesías, el Cristo esperado, hermanos. Lecciones importantes que aprendemos aquí, hermanos. Por ejemplo, cuando dice: vino a Nazaret donde se había criado y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Algo interesante, el Señor Jesús, hermanos, no dejaba de asistir a la sinagoga. ¿Y sabe qué era la sinagoga? Un edificio, una construcción donde allí se leía la ley de Dios,
donde se hablaba de la palabra, donde se enseñaba, donde se instruía. El día de reposo, sin faltar, sin dejar, él iba porque era su costumbre, era un hábito, hermanos, del Señor Jesús, estar ahí donde se exponía, donde se hablaba, donde se leía la palabra de Dios. Qué lección tan más bella e importante nosotros tenemos que considerar. Pregunta, ¿es nuestra costumbre estar donde se habla de la palabra de Dios? Espero que sí, porque si se supone que somos discípulos, hermanos, debemos ser imitadores de nuestro Maestro. ¿Qué más podemos ver aquí en esta historia, hermanos? Bueno, que cuando se lee hay que leer con propósito, hermanos. Leer con propósito es, leo, pero ¿qué me está diciendo Dios aquí? Oigo, ¿y qué es lo que Dios me está diciendo aquí? Cuando leamos, cuando estudiemos la palabra, hermanos, siempre tengamos la intención de percibir, de detectar lo que Dios nos está enseñando, hablando. Y aquí, hermanos, Jesús habla una escritura del profeta Isaías que se había escrito mucho tiempo atrás y que en ese día se estaba dando cumplimiento, hermanos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para... Esto yo leo hoy, esto estudio yo con el propósito para que Dios me ayude a llevar esta obra. Todas las veces que estudiamos la palabra, leemos, meditamos, hermanos, debemos tener siempre la intención de decir, ¿qué me está diciendo Dios aquí? ¿Qué estoy aprendiendo yo aquí? ¿Qué es lo que Dios me dice que yo haga? No solamente tenga el conocimiento, ay, qué bonita lección aprendí hoy, qué bien me sentí hoy con el mensaje. Bueno, se siente bien cuando se predica la palabra, pero hermanos, ¿qué cumplimiento tiene en usted, en mí, en mi familia, en mi matrimonio, en mi vida? ¿Qué cumplimiento tiene, hermanos? No deje de pensar en ello. También podemos ver aquí, hermanos, que Jesús tiene bien definido sus propósitos. Él tiene muy bien definido a lo que viene. ¿No debiera ser la vida de todos nosotros también, hermanos, tener bien definido lo que hemos venido a hacer aquí? Hoy es primer día de la semana. ¿A qué me reúno? Con este propósito me reúno: cantar, adorar, glorificar, dar gracias, poner atención a las cosas. Venimos, hermanos, tenemos que tener bien definido a qué venimos. Tenemos que estar bien entendidos de por qué estoy aquí en esta tierra. Debo estar entendido para qué Dios me trajo. Siempre bien definido. Jesús lo tenía claro, hermanos. Jesús lo tenía claro. Y aquí que son 6 puntos. Aquí puede decir que son 5 puntos. No lo sé. Fíjense bien claramente. Y de ahí es donde tengo que abundar un poquito más. El propósito de Jesús al venir a esta tierra. Él lo tenía bien claro. Espero que nosotros también lo tengamos claro al ser cristianos, al ser hijos de Dios, al venir a adorar, al salir de esa puerta, saber qué es lo que tenemos claro en nuestra vida, hermanos. ¿Okay? Fíjense, empieza ahí en el pasado cuando dice que leyó lo que el profeta había escrito más o menos 700 años antes. Ese día se estaba cumpliendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, número 1, dar buenas nuevas a los pobres. Bien definido lo que dice el Señor. ¿Para qué estoy aquí? Para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra buenas nuevas, ¿sabe cuál es? Es la palabra evangelio, porque eso significa evangelio. Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. Dijo Jesús, yo estoy aquí para predicar el evangelio a los pobres. Y diría usted, ¿y dónde quedaron los ricos, hermanos? Porque ahí dice los pobres. ¿Sabe que se está refiriendo a los pobres del espíritu? Y sabe que toda la humanidad es una persona que está pobre literalmente y espiritualmente en la vida de todas en la vida de las personas. Su condición es de pobreza. Porque todo mundo se preocupa por este cuerpo. Que si está bien peinado, que si se lavó los dientes, que si tiene el estómago lleno, que qué va a comer al rato,
que qué se va a comprar para ponerse, que qué se va a poner para combinar este pantalón. Todo el mundo piensa en eso. Que le duele esto, se toma esa pastillita, que para estar delgado tiene que hacer esta dieta. Todo el mundo se preocupa por lo físico, ¿sí o no, hermanos? En el espejo, ¿cuántas veces se mira al espejo usted? ¿Cuántas veces? No, ni las. Tiene que tener un espejote grande. Todo el mundo está preocupado por este cuerpo, pero fíjese el Señor, dijo ahí, me ha enviado a predicar, me ha hablado a anunciar, dar buenas noticias a los pobres. Y cuando habla de los pobres, está hablando, hermanos, de la condición espiritual de todas las personas, porque todos se preocupan del cuerpo, pero no se preocupan de su alma. Su alma está vacía, su alma está carente, es pobre, es un mendigo espiritualmente. De hecho, la mayoría de la gente, hermanos, porque ¿qué se toma para el alma? ¿Qué alimentos da para el alma? Están allá, hermanos, sufriendo. Yo estaba así cuando vine a Cristo, hambriento del alma. Tenía carro, tenía casa, tenía comida, pero el alma estaba vacía. Bueno, ese mensaje, hermanos, Cristo lo tiene bien definido. Yo voy hacia esas personas, a esas personas que son pobres y que lo reconocen. Porque una cosa es estar pobre y otra cosa es reconocerlo. Hay quienes están pobres y no lo reconocen. Necesitamos reconocerlos. Por eso el Señor dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Es decir, aquellos que reconocen su necesidad y vienen a Cristo. Ahí está la mujer, hermanos, que rompió un frasco de alabastro y derramó el perfume, hermanos, en los pies de Jesús, porque ella tenía la necesidad de hacerlo. Y así podemos contar a todos: el ciego Bartimeo, la mujer de flujo de sangre, todo el mundo, hermanos, vino a Cristo por una necesidad y Cristo suplió su necesidad, no solamente física, sino espiritual. Número 2, cuando dice, hermanos, que vino a qué, hermanos. Bueno, antes de brincarme eso, hermanos, hay pasajes cuando dice buenas noticias, se da cuenta, ahí dice buenas nuevas. Pasajes de la Biblia donde nos dice que son buenas noticias las de Dios. ¿Cuál es? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dígame si no, sí o no son buenas noticias esas. Otra buena noticia, Mateo 20:28. ¿Qué dice Mateo 20:28? Dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dígame si no son buenas noticias. Son buenas noticias, hermanos. Y luego otra buena noticia que me gusta mucho, lo citábamos en el estudio, Juan capítulo 3, versículo 17. Todos sabemos el 16. El 16, 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se da cuenta que son puras buenas noticias? Ese es el mensaje que tenía Cristo en su boca. Ese es el mensaje que debemos tener todos nosotros. Propósito bien definido. Número 2, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es lo que quebranta el corazón de las personas, hermanos? ¿Qué es lo que hace que las personas estén agachadas, turbadas, llorando, lastimados del corazón? Hermanos, lo podemos definir en una palabra: el pecado. Una vida lejos de Dios, una vida lejana, ajena a la vida de Dios, hermanos, lleva a que un corazón esté triste y adolorido. Porque está cargado, hermanos. Y dice, el Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón. Qué bonito, hermanos. Y nos lo dice. Lo sigue haciendo, hermanos. Si le podríamos poner un título a esta predicación, podría ser: hoy se ha cumplido esta escritura. O podríamos ponerle también, hermanos, la gracia de Dios se recibe hoy, hermanos. ¿Y cuál es esa gracia? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón.
te tiene triste, hermano? ¿Qué te tiene acongojado? Aparte de las deudas y aparte de los problemas, sí, pues son problemas que han surgido a raíz de una vida lejos de Dios. Estoy peleado con mi padre, estoy peleado con mi madre, estoy peleado con mi esposa, porque gritamos, nos decimos cosas, nos herimos. A mis hijos no sé qué será de ellos porque pues mira cómo andan, ya no puedo controlarlos. Tantas cosas, hermanos, que vienen al mundo, pero no se da cuenta que es resultado de una vida lejana de Dios. Si a veces nosotros, los miembros de la iglesia, por más que nos moramos, ¡ay, hijo, levántese, vamos a la iglesia! Batallamos. Imagínense allá en el mundo cómo están las cosas, hermanos. Pero ahí está Cristo con el propósito de sanar a los quebrantados de corazón. La gracia de Dios se puede recibir hoy si usted viene a sanar ese corazón, esa alma lastimada, herida. Dios le puede dar paz, hermanos. Ahí podemos aplicar el texto de Juan, en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo ando buscando descanso. Cristo es la solución. 3, cuando dice la escritura ahí que me ha enviado a qué, a pregonar libertad a los cautivos. Hermanos, cautivos, presos, esclavos. ¿De qué, hermanos? Del pecado. Dice Juan capítulo 8, 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si algo tiene la humanidad es que está atada a la esclavitud, o sea, viviendo en la esclavitud. Y si usted me pregunta, de todo, hermano, de todo. Mire, en la tele le ponen ahí los comerciales y la gente va y compra. La gente le gusta, no sé, estar esclavizado de algo. El pecado, hermanos, ha esclavizado a las personas al punto de que no lo pueden dejar. La gente dice, yo soy libre y hago lo que yo quiero. No es cierto. Deja ese vicio, deja esa conducta, deja de visitar esos lugares. No puedo. Ahí está. Esa es la esclavitud de la que vives. Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil y ligera es mi carga. Cristo Jesús, hermanos, ofrece libertad y nos ayuda a llevar para que todo lo que nosotros podamos cargar podamos sobrellevarlo y salir adelante. Eso es lo que ofrece Cristo, hermanos. Desde que vino Cristo hasta el día de hoy se sigue haciendo. Vista a los ciegos, dice más adelante en Lucas. Vista a los ciegos, Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podemos abundar más en eso. Pero bueno, lo sabemos, lo conocemos, lo repetimos, lo predicamos desde aquí en frente. Finalmente, hermanos, dice más adelante, dice, a poner en libertad a los oprimidos. Y luego ese lo podemos unir con la parte final cuando dice a predicar, ¿qué cosa? El año agradable del Señor. De entrada le voy a decir que por la tarde, hermanos, voy a predicar un poquito de esto. Le voy a predicar sobre el año del jubileo. El año, que eso es a lo que hace referencia aquí. Porque dice, vengo a predicar, ¿qué cosa? El año agradable del Señor. Luego dice, ¿cómo que el año agradable? ¿Nada más un año? ¿Sabe cuál era el año agradable del Señor en el Antiguo Testamento? Era el año del jubileo. Hoy hablaremos de eso en la tarde, del jubileo. ¿Y qué significaba eso? El año del jubileo. Pues su nombre se lo dice, de júbilo. Era todo un año, hermanos. ¿Y sabe qué pasaba ese año en el Antiguo Testamento? Así rapidito. Era el año en que todo aquel que tenía deudas, todas se las perdonaba. Todos aquellos esclavos
que ejercían, ¿verdad?, la esclavitud. O sea, ellos trabajaban siendo esclavos, su familia era esclavo. Cuando llegaba ese día, hermanos, el dueño, el hombre de casa, tenía que dejar libre a los esclavos. ¿Qué pasaba en ese año de jubileo? Se dejaba reposar la tierra. Hay tantas cosas interesantes ahí que vamos a ver en la tarde. Pero cuando dice, vengo a predicar el año agradable del Señor, se está refiriendo el tiempo en el cual Dios lo único que está ofreciendo es libertad, gozo, bienestar, perdón de pecados, una condición de gozo, una condición de júbilo. Hermanos, no podemos acusar a Jesús, no podemos acusar a Dios si el hombre se condena, si el hombre se pierde, porque Dios ha puesto todo para salvar al hombre, todo, hermano. Fíjense, estamos viviendo el tiempo de la gracia y el tiempo de la misericordia, hermanos. ¿Desde cuándo? Desde que llegó Jesús. ¿Cuántos años han pasado? Más de 2000 años han pasado del tiempo del jubileo, del tiempo de la gracia, del tiempo de la misericordia. De hecho, hasta el día de hoy seguimos gozando el tiempo de la misericordia, el tiempo de la gracia. Y fíjense cómo es Dios. ¿Cuánto tiempo ha reservado para el día de la ira? Para el momento de la ira. Solo un día de la ira. ¿Y cuánto de la misericordia? Mucho tiempo. ¿Por qué el hombre no aprecia? ¿Por qué el hombre no aprovecha? Hermano, pues cegado, le gusta la esclavitud, le gustan las malas noticias. El Señor trae buenas noticias, trae libertad, trae brillo, luz a la vida de las personas, trae descanso, trae consuelo, trae alivio. Eso es lo que predicamos. Esto es lo que ofrece el Señor el día de hoy. Buenas noticias, noticias de salvación, noticias de perdón, noticias de vida eterna. ¿Quién las quiere hacer suyas? Vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a entonar un himno de invitación. Quien quiera venir a los pies del Señor y ser bautizado para el perdón de sus pecados, pueda hacerlo. Pueda sanar ese corazón quebrantado. Pueda usted encontrar libertad en Cristo Jesús. Pueda encontrar usted una nueva vida que Jesús le ofrece. Vamos a